Hechos 3, capítulo 3, verso 16. El 15 lo alcanzamos a ver. Arrancamos. Sí, verso 16 en adelante. Vamos a leer primero el 16, lo desarrollamos, luego el 17, porque en el 16 hay bastantes cositas que podemos hablar. Dice así: y por la fe en su nombre, ¿cuál nombre? Jesús. A este, ¿a quién? Al cojo. Al cojo. ¿Sí? Porque bueno, a este que vosotros veis. ¿Quiénes son esos vosotros? Los judíos. Veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Empiezo, digamos que este tipo de ejercicios es bueno cuando uno va haciendo estudios y digamos que no alcanza a leer todo el libro o algo así y tienen que recoger en algún punto. Siempre cuando estudien la palabra empiecen a hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de estudiar la Biblia haciendo preguntas? Entonces, por la fe en su nombre, ¿en el de quién? En el nombre de Jesús. A este, ¿el de quién? ¿De quién está hablando allí? Preguntemos qué personajes hay, qué lugares, qué palabras clave, qué demás. Pero bueno, eso era como una introducción, un recorderis de lo que hacemos en el estudio de hoy. Hablemos un poquito de este verso. Por la fe en su nombre, que ya lo hablamos un poquito la vez pasada, el tema del nombre de Jesús, pero vale la pena retomarlo. A este cojo que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Esta mañana estábamos abordando en el devocional de los trabajadores de la iglesia. Todos los días iniciamos con un devocional. Estamos desarrollando un libro muy interesante y el capítulo que nos tocaba hoy hablaba precisamente del nombre de Dios y de su excelencia, de la excelencia del ser de Dios. Es un libro que habla mucho de los atributos de Dios, de quién es Dios, y esta vez tocaba el tema de su excelencia, pero hablaba particularmente de la excelencia de su nombre, la excelencia de su nombre. En Job hay un verso que habla de que su nombre es excelso, y hablaba también de que ese nombre, cuando Dios revela su esencia con sus nombres, en la cultura y en la tradición judía semítica, el nombre no es cualquier cosa, y eso es muy importante. Dime. Ese nombre como tal, Dios, ¿de dónde sale Dios, esa palabra? Hay que ver de qué raíz estamos hablando, porque en el hebreo particularmente hay varios nombres que se le aplican a Dios. Particularmente el que se traduce más que todo como Dios es la partícula, la raíz él. Y esa, curiosamente, en el hebreo usa una forma que es difícil de entender porque es plural, pero es singular. Elohim, esa partícula him al final de la raíz hebrea, es lo que denota que su número es plural. O sea, si uno lo tradujera ortodoxamente, sería dioses. Pero cuando se pone el artículo de Elohim como el nombre de Dios, es singular. Entonces, si uno lo traduce ortodoxamente al español, suena incorrecto, porque dice el dioses. Pero Elohim, la raíz hebrea que traduce Dios, lo entienden como Dios uno. Dios uno es, eso es clarísimo. Hay otros nombres que se usan en el hebreo. Adonai, que denota más como Señor, Jehová es particular. Y allá íbamos también en el devocional, visitamos el pasaje de Éxodo 3, cuando el Señor le dice a Moisés: ve y libera al pueblo, y Moisés le hace una pregunta: ¿y
yo cuando me pregunten quién me envía, ¿yo qué les digo? Y entonces él se revela con la partícula de yo soy el que soy. Ese yo soy también es otra forma de nombre de Dios, donde de ahí también deriva el famoso nombre Jehová, ¿sí? Que es del verbo yahá, que es ser, existir. Pero que además es curioso porque es un nombre compuesto de unas consonantes que no se pueden no decir, ¿sí? No se pueden pronunciar. Tiene que agregarle unas vocales porque en sí mismo no se podría pronunciar. He escuchado muchas cosas alrededor de este tema del nombre de Dios, particularmente ese Yahweh. Y digamos que, no sé, hay que guardar distancia, pero me pareció bonito alguna vez alguien que expresaba la articulación de estas consonantes, la fonética del lenguaje hebreo, hace que en cierta forma hayan unos sonidos de aspiración y unos sonidos de exhalación. Y casi que ese nombre de Yahweh puede ser analogado a lo que es el aliento de vida. ¿Sí? Pero más allá de eso, digamos que ese nombre Jehová es particular del Dios de Israel, como se revela en Éxodo 3 a través de Moisés. Y él dice: yo soy el que soy. Eso que, como les venía diciendo, echando para atrás, en las culturas semíticas, el nombre tiene una importancia tremenda. Aquí, cuando nace un bebé en nuestra cultura, digamos que hoy en día, para ponerle un nombre, la gente que hace Google, nombres para niños, los nombres más sonados, los nombres más bonitos de niños, los nombres más bonitos de niñas, y eso es lo que pone. Entonces, casi que es como por tendencia. Pero en esta cultura, no, en esta cultura, el nombre que tú le pones a alguien identifica con su esencia. Identifica con su esencia. Esto es súper importante, porque el nombre de inmediato te conecta con la identidad, pero también con el carácter, pero también con las obras, con los dichos que van a representar a una persona. Y por eso a mí personalmente me gusta mucho el tema de etimologías de nombre. ¿Usted sabe qué significa su nombre? Yo, cuando el Señor me permitió tener mis hijos, yo le dije: Señor, que realmente el nombre de ellos signifique algo. El mayor se llama Juan Marcos, el menor se llama Juan Andrés. Siempre nos dicen a nosotros: pero Juanes, los Juanes, ustedes no son originales, ¿por qué le ponen a los dos Juanes? Tiene una explicación. Juan es un nombre griego y su raíz denota favor, gracia. Pero además Juan, sabemos, era el discípulo amado, por lo tanto también habla de alguien que es muy amado. Entonces yo dije: no le ponemos uno que es amado y al otro no. Los dos son amados. Esa es la explicación de por qué los dos se llaman Juan. Los dos son amados. Pero uno es Marcos, que Marcos es un nombre que significa martillo. Y cuando tuvimos a Juan Marquitos, una parte tiene que ver por honrar a mi abuelo, claramente, que es Marcos también. Es un nombre también familiar. Pero al juntarlo con Juan, en ese sentido de que es amado, dijimos: la promesa sobre él será un amado instrumento de Dios, una amada herramienta de Dios en sus manos. Andrés es varón. Andrés significa varón, un amado varón, porque en él vimos promesa en este tiempo para que se levante un modelo de masculinidad, de hombría, en medio de un tiempo cuando se cuestiona la masculinidad y la hombría. Eso creo que era la misma cultura en estos tiempos, en la misma cultura, en esta cultura, valga la redundancia. Y por eso el nombre de Dios es tan importante.
cuando la Biblia dice torre fuerte es el nombre de Dios, ¿qué está queriendo decir? Que al pueblo le pusieron en la notaría Castillo Bermúdez. No, está diciendo que su identidad, su carácter hace parte de ser protector, torre fuerte, de ser refugio. Dios es refugio. Cuando Dios se revela con un nombre, está revelando parte de lo que es y lo que hace. Mi papá mencionó algunos. Mencionemos algunos nombres de Dios. No, yo quiero hacer un asunto, pues hay muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Es interesante cómo Jehová Jireh no aplica simplemente a una provisión, sino yo soy tu proveedor. Yo soy proveedor, yo soy Adonai, el más alto, el Shaddai, Dios todopoderoso. Entonces, todos estos son nombres de Dios. Pero aquí sí quisiera hacer algo de reflexión en torno al cuarto mandamiento, ¿no? Como lo hace el nombre de Dios, nombre. Era tan respetable el nombre que los judíos no escribían el nombre del Señor. Al escribirlo, no lo colocaban en su totalidad el nombre, sino omitían o una consonante o omitían algo, porque para ellos el nombre tiene mucho respeto. Cosa que en el cristianismo a veces se hacen chistes. En el nombre de Jesús, entonces en el nombre, eso es una cosa que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque eso es también parte del mandamiento de tomar el nombre del Señor en vano. Dice también acerca de los escribas cuando copiaban el nombre del Señor en otro manuscrito, cada vez que escribían el nombre de Dios hacían una pausa y adoraban y volvían a reclamar. Así de importante era el nombre de Dios. Ok, entonces el nombre demanda reverencia, una reverencia absoluta. Que el nombre del Señor no esté por ahí de boca en boca simplemente porque sí, sino que el nombre del Señor sea para honra, para gloria, para alabanza del mismo. Cuando se pronuncia el nombre del Señor, tiene que haber un propósito específico, que de todos estos nombres que el Señor tiene, el Todopoderoso, tantos nombres, Jehová Shammah. ¿Qué nombres ustedes conocen de Dios en la Biblia? ¿Qué significa el Elión? El Altísimo. ¿Cuál otro conocen? El Olam. ¿Qué significa el Olam? El Eterno. ¿Qué más significa? ¿Qué otros nombres? Y fíjense lo que explicamos ahorita, no es la partícula El es Dios. El Olam, el Dios eterno. El Elión, en este caso, en estos nombres, el Elión, ahí está el Eterno, Dios Altísimo. Cuando es Jehová con otra, es importante porque dice: yo soy el que, yo soy Jehová Rafa, yo soy el que sana, yo soy sanidad. Eli es una raíz que viene de él, es un nombre personal. El sacerdote Elí era ese nombre. Elías es varón de Dios, juntan la raíz él con la raíz de hombre, y Elías forma eso. Ese es Elisha, ¿no? Elisha en hebreo. Elisha. Sí. Eliseo también viene de ahí, varón de, es una cláusula, es una raíz ahí que está presente. Están los diferentes de Jehová. Jehová de Jireh, ¿sí? Jehová proveerá. Sí, que tiene que ver con la rectitud de Dios, con la justicia. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Hay Jehová Shabaoth, el Señor de los ejércitos. Entonces miren cómo Dios, cuando pronuncia su nombre, cuando se revela a nosotros con diferentes nombres, no es porque sea un esquizofrénico que tiene muchas personalidades, no, está revelando parte de su carácter, de sus obras con su nombre. Es que contextualizando un poquito en lo que es el nombre,
el versículo 15 hay algo interesante y es que dice: matasteis al autor de la vida. Al autor de la vida. Y luego hace énfasis en el nombre. Y cuando dice que matasteis al autor de la vida, está haciendo referencia a su deidad, a su divinidad, del nombre de Jesús. Es increíble cómo pues muchos no reconocen ese nombre, y para los judíos pues es el engañador, el profeta falso más engañador de la historia para muchos judíos. Entonces, como que para los budistas es el exaltado, uno de los profetas o de los personajes iluminados. Entonces, todo esto, como luego entonces tenemos que en el versículo 16 honrar el nombre. Y en ese nombre es donde hubo milagros y señales. Y aquí también hay un asunto muy interesante: estás usando el nombre del Señor en lo que tú puedes hacer para lograr cosas sobrenaturales. Porque ahí dice, en ese nombre, es que el cojo caminó. En ese nombre el cojo caminó. Y uno debiera usar esa autoridad porque el nombre es el sustituto de la persona. Cuando nosotros hablamos del nombre, hablamos del sustituto de la persona. Entonces, aunque no esté, está el nombre. En su nombre vengo, como ya lo hemos explicado en la anterior meditación. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta este poder al que tenemos acceso. Y es usar el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús al Padre. En el nombre de Jesús hay las 5 cosas de Marcos que también hicimos mención hace 15 días o 20. 15, que en ese nombre hay 5 cosas: hablar nuevas lenguas, poner las manos en serpientes, y ver cosas que no les haga daño, sobre los enfermos con sus manos andarán. Eso es un poder al que tenemos acceso. Y yo les invitaría a que usen ese nombre para echar fuera enfermedades, para obrar esas cosas sobrenaturales que Dios tiene para que nosotros lo experimentemos. Y ese nombre o ese mandato no es para cierto grupo de personas. ¿Para quién es? Para todo aquel que cree. El nombre. El que lo recibió. ¿Cómo? El que lo recibió. Claro. Porque Santiago dice que los demonios Creen en quién. Pero cuando Marcos dice que todo aquel que cree en el nombre de Jesús es porque tiene una aceptación total de ese nombre. Una aceptación total. Es la diferencia entre la fe natural y la fe que es. Entonces, aquí miren lo interesante del 16. Dice una cosa que parece como un juego de palabras, que por la fe en su nombre le ha confirmado su nombre. Sí, como ese juego de palabras que para nosotros hoy sería en nuestra cultura. No. Y eso es lo interesante. Recordemos que Pedro es el instrumento que Dios usa para sanidad. Pero aquí Pedro, cuando está explicando lo que sucede, en ningún momento él se nombra a sí mismo. Eso es una cosa importante de este pasaje, porque él empieza a aclarar que no es a través de él, que lo que menos importa es el instrumento que Dios usa. El instrumento humano es lo que menos importaba allí. Lo que realmente le importa a Pedro es decir, por la fe en el nombre de que si nos devolvemos, que era lo que estaba haciendo mi papá, les estaba diciendo quién era: el santo y el justo. Fíjense que no está teniendo el nombre propio de Jesús, pero estaba usando 2 nombres, 2 palabras con las que en el Antiguo Testamento se
caracterizaba a Dios, eran otros nombres de Dios, el Santo y el Justo. Está identificando directamente a Jesús porque les está diciendo: ustedes mataron al autor de vida. Ellos estaban entendiendo, sabían a quién habían matado: a Jesucristo, a Jesús, así conocían como Jesús. De hecho, el nombre de Jesús, ¿qué significa? Lo va a salvar. El Señor salva. Salvación de Dios. Haciendo referencia con que no hay ninguna mayúscula en ese pero ¿En cuál? en el 16. Ya, por el nombre no está en mayúscula, no, pero sí está hablando efectivamente del nombre de Jesús. Lo identificó con el Santo, con el Justo, con el autor de la vida. Chequete que en el Santo se usa la mayúscula. Sí. En autor de la vida. Sí. Aquí no, pero con eso ya lo que hacía una pregunta, Sí. De hecho, en el griego es usual el mismo uso de mayúsculas en español para los nombres propios. Y aquí es curioso que Santo y Justo podríamos tomarlos como adjetivos, pero lo está tomando como nombres propios. Autor de la vida, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, le ha confirmado su nombre. Esa frase está compleja de entender para nuestra cultura. Por la fe en su nombre le ha confirmado su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Creer en un nombre le confirma un nombre, quiere decir que al creer en la persona le ha confirmado lo que es esa persona. Vuelvo a explicar. Al creer en esa persona le ha confirmado lo que es esa persona. ¿Qué quiere decir? Él creyó en Jesús y al creer en Jesús entendió que era Dios. Le confirmó que era Dios. ¿Sí ven? Ese es el entendimiento de eso. Dice la Nueva Biblia de las Américas, dice: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien vemos la fe que viene por medio de Jesús, le ha dado a este la perfecta sanidad y presencia de Dios. ¿Esa es la versión? Sí, a mí me gusta mucho. Sí, aquí Sí. Hace énfasis en la fe de un nombre, el nombre revelado a este hombre, y es por medio de esa fe misma que viene la completa sanidad en presencia de los demás. ¿Vale? No sé si quieres añadir algo más del nombre o... Pues, hay tantas cosas del nombre, pero es animarles a usarlo, ¿sí? Animarles a usarlo. Pero también el que tengan cuidado en usarlo en vano. Se demanda respeto, reverencia en la obra de Jesús. Hay personas que dicen: en el nombre de Jesús te reprendo, por chiste. Se está usando el nombre del Señor en vano. Y eso es una cosa que nosotros no podemos permitir y corregir a la persona que lo esté, porque el nombre del Señor es su nombre, hay que honrarlo. Sí. Aquí hay una aplicación práctica muy bonita para nosotros en nuestra vida devocional. Use el nombre de Dios que habla su necesidad y Dios se revela a usted en medio de esa necesidad. Cuando nosotros nos sentimos solos o descuidados o huérfanos, podemos adorar a Dios como Padre eterno y Él viene a nosotros como Padre. Cuando uno se siente inseguro, cuando se siente indeciso, cuando se siente tambaleado, podemos hablar de Él como la roca y Él nos da firmeza a nuestra vida. Esa aplicación es muy bonita porque si usted en estos momentos está pasando un tiempo de tempestad en su vida, usted propóngase en el devocional adorar al nombre de Dios como roca. Eres mi roca firme, eres mi torre fuerte. Ese torre fuerte, dice, es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será librado. ¿Cierto? Entonces, piensa en un momento en qué situación está su vida en este momento. Tengo ansiedad.
entonces adoremos el nombre de Dios que dice que eres príncipe de paz. Y empezamos a hacer un lenguaje de adoración en torno a ese nombre y esa parte de la identidad de Dios, y Dios se revela a nosotros como príncipe de paz. Muy bonito eso, ¿no? Si usted está pasando un tema de escasez, ¿cómo podríamos adorar a Dios? Jehová, tú proveerás, eres mi proveedor, eres mi proveedor. Tú eres el Señor creador de los cielos y la tierra, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es tuyo, ¿sí? Miren cómo ese lenguaje de adoración empieza a crear en nosotros una relación con Dios, con una faceta de su carácter, y cuando Dios se siente adorado en eso, Dios se revela a nosotros por eso y viene a nosotros con su nombre, es decir, con la esencia de eso que nuestra boca está adorando. Ahí aplica el Salmo 34 cuando dice: bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego más adelante dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, es una cosa increíble cuando miramos nosotros este salmo y que tiene relación en cómo lo adoramos a través de los nombres también. A través de los nombres. Esto del nombre del Señor es muy, pero muy importante. Precisamente eso era lo que necesitaba como necesitaba experimentar algo de sanidad, y es por eso que dice: por medio de la fe en él recibió que necesita la completa sanidad. O sea, No lo que quería. lo que necesitaba, exactamente. Completa, no parcial. La obra de Dios es completa. Dice el 17, vamos al 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, ¿se acuerdan? Venía Pedro, estaba haciendo una acusación durísima, durísima. Les estaba señalando sin miedo. Él sabía que en cualquier momento cogían una piedra y lo lapidaban entre todos. Pero él dijo: ustedes, ojo, aquí no dice miserables, desgraciados. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada? Que él apuntaba con este dedo, pero los otros tres apuntan a él también, ¿no? Y aunque hay una acusación, ese llamarlos hermanos también muestra algo de misericordia, porque les dice: a ustedes hacen parte de mi misma naturaleza, de mi misma familia, y a ustedes les estoy hablando que siguen siendo mi familia, mis hermanos. Entonces, aunque está acusando, lo está haciendo con gracia, y a veces nosotros tenemos que aprender a hacer eso: exhortar con gracia, corregir con gracia, reprender con gracia. Eso no es ser grosero, eso no es ser violento, eso no es ser odioso. Él lo está haciendo de una manera que entiendan que esta corrección es para el bien de ellos, porque los ama. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho ustedes como los gobernantes. Hace una división entre el pueblo y los líderes del pueblo. Recordemos que aquí hay culpa. Hay culpa en quién acusó a Jesús. ¿Quiénes al final dictaminaron el tema de que fuera él crucificado? Recordemos la escena, ¿no? Arrestan a Jesús, lo traiciona Judas, lo llevan al Sanedrín, hacen una consulta ilegal de madrugada, solapados. Sí, como dirían por ahí coloquialmente, se amangualaron contra el Señor, hicieron una sesión extraordinaria, por eso digo que era ilegal, y empezaron a buscar acusarle de mil formas. Y ahí el Sanedrín nos está hablando del liderazgo del pueblo, los gobernantes.
Pero resulta que se lo llevan también a Pilato. A Pilato la esposa le advierte, oiga, yo soy mejor de este señor. No es justo. No te metas con él. Es justo, es recto. Pilato lo interroga, le habla. Al final, conclusión de Pilato: yo no encuentro nada malo en él. La justicia verdadera nunca va a encontrar nada malo en contra de Cristo y del Evangelio. Pero aún así, va y ahí aparece el pueblo, porque está toda la multitud. Y dice, ¿ustedes por qué lo están? Yo no encuentro nada malo en él. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Qué gritó el pueblo? Crucificar. Sí. No dice, qué brutos. Qué brutos, pero precisamente Pedro está hablando de que hay cierto nivel de ignorancia. Pero yo digo cierto nivel de ignorancia porque realmente no tenían de otra. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos un velo, que si no es por la acción del Espíritu, no entenderíamos las cosas del Espíritu, que es el Espíritu el que quita ese velo. Pero en ese momento estaban totalmente velados, enceguecidos. Esa es la ignorancia de la que él habla. Porque podríamos hablar también en términos un poquito más legales. Aquí los abogados me dicen, porque si es por evidencia, Pilato halló que era inocente. No había evidencia. Entonces sí había otro nivel de ignorancia, porque en cierta forma ellos conocían quién era Jesús, vieron sus señales, vieron sus obras, vieron sus dichos, vieron su testimonio, vieron su rectitud. Por lo tanto, esa ignorancia puede ponerse en entredicho, ¿no? Pero es una ignorancia que Pedro reconoce más bien por lo que les digo, por el velo que está puesto en ellos. Yo quiero volver al ministerio de Jesús. ¿No se acuerdan cuando la pregunta de la resurrección? Había un grupo, una secta que no creían en la resurrección, que eran los saduceos. ¿Sí? Entonces llegan ante Jesús y le dicen, Jesús, ya me voy a poner aquí un dilema para que por favor nos lo resuelvan. Allá en la patria celestial de tú, que ellos decían no hay resurrección, no existe resurrección. Pero digamos, aquí hay una señora que se casó 7 veces, y entonces allá en la patria celestial, ¿de quién es esposa? ¿De cuál de ellos? ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense lo que era la ignorancia. La ignorancia es algo que no debe existir en el cristiano, pero sobre todo en las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, realmente ellos, que deberían saber las Escrituras, las habían abandonado, porque eran judíos. Eso es interesante porque, de hecho, las tenían memorizadas, pero las ignoraban. Las tenían en la cabeza porque la cultura judía demandaba a los 12 años, a un niño debía saber toda la ley de memoria. Ya la conocían, pero no la entendían. Ya la conocían, pero no la vivían. Eso es ignorancia. Como cuando le preguntó a Eliseo quién era su prójimo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Un escriba no sabía quién era su prójimo. Un sacerdote no sabía quién era su prójimo. Un sacerdote que era graduado en la ley e ignoraba quién era su prójimo. Porque el sacerdote lógicamente vio a uno allá medio muerto y pesó en él el prejuicio de no colocar o no contagiarse con un muerto. Pesaba más eso que la misericordia
que la misericordia. Y el levita igual. O sea, ellos sabían que era misericordia, pero lo ignoraban porque el que estaba al lado, el que estaba herido, era un hombre que, según ellos, no merecía. Y hay un escritor que existió hace mucho tiempo llamado Bashan, que él escribe la historia del samaritano, dice, por el otro lado del camino. Por el otro lado del camino. Hay muchos que pasan por el otro lado del camino. Pero aquí ignorar las escrituras es algo que no puede suceder en nosotros, porque la ignorancia de las escrituras nos lleva al hierro. ¿Sí? Hay personas que ignoran. Por ejemplo, en estos días, mañana yo no sé quiénes van a ir para la toma de Bogotá. Gracias, Josito. Bueno, pero hay unos sitios donde vamos a orar mañana, un grupo de distintas iglesias. Y entonces llegaba unas personas escribían anoche en una reunión que estábamos de Zoom, que si llevábamos aceite o sal. ¿Por qué? Porque se han inventado unas doctrinas totalmente contrarias a la escritura, y eso es ignorar la escritura. Por ejemplo, la parte de unción con aceite no se da sino para dos casos: para enfermos y para asignar, nomás, para de contar. Que únjame el carro, que únjame la casa, que únjame no sé qué, que consagren este aceite, que no sé qué. No, eso es una cosa, eso es ignorar las escrituras. Eso es ignorar. Entonces, que vamos a sembrar sal, que vamos aquí, porque fíjense una interpretación de que tenemos que llevar sal porque la sal purifica. Vosotros sois. Claro, pero fíjense que eso es parte de lo que es saber las escrituras, pero lo otro es ignorar las escrituras. La ignorancia de las escrituras nos lleva mucho a errar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Estudiar la escritura. Bienaventurados ustedes, bendecidos ustedes, ¿sí? Que están aquí en esta noche. ¿Y quién lo puede hacer? Bueno, Santiago no es que lo pueda hacer. Santiago. Que en el libro de Santiago está eso. Yo quiero explicar ahí una cosa, y es también entender un poquito el contexto histórico. La unción de los enfermos también tenía que ver con que antiguamente la parte de las medicinas que se usaban eran ungüentos y aceites. Entonces no es una cosa realmente mística, es un tema que era realmente médico. Entonces a veces cuando había llagas o cosas de esas se le ungía con aceite. Creo que la historia del buen samaritano habla de eso, de que precisamente El vino también. los salmón le aplicó. Era más como el acto en sí, o no, era una era medicinal. Era una práctica medicinal. Una práctica medicinal. o era que ese elemento sí curaba. ¿Cómo? Ese elemento sí curaba. Pero porque no había esa práctica con aceites especiales. Ellos en su momento no tenían antibióticos, no tenían, pero sí habían medicinas naturales con aceites que se preparaban y aliviaban ciertas dolencias. Y limpiaban heridas. Es que a veces como leemos eso con el filtro de culturas religiosas que no han entendido ese contexto, podemos caer en ese error de pensar, uy, esto es que es una cosa mística, y entonces la cruz de Golgota y el agua ungida de San no sé cuántos, y no tiene nada de eso. Pablo le recomienda a Timoteo también tomar vino porque pues, tenía dolor de estómago. Unas prácticas, sí, exactamente. Bueno, el distinto sea bueno.
Por causa. Lo que dice por causa de mi estómago. Yo me pongo a mirar, pero el aceite que va a sonar ahí, pues el piquito, pues me pasa. Sí, hay ciertos temas. Cuando Ezequías se enfermó, Y el Señor habló a Isaías y le mostró que le daban más años de vida, pero que tomara la masa de higos y que con esa masa de higos la diera para que sanara lo que estaba. sí, el tema de la Biblia es que la Biblia no invalida la práctica de la medicina, pero tampoco invalida el tema de la sanidad a través del poder de Dios y del Espíritu. Santiago mismo recomienda que si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los enfermos y pongan las manos. ¿Qué dijo? ¿Cómo es? Si alguno está enfermo, no llamen a los enfermos. Llamen a los ancianos. Sí, llame a los ancianos y yo no tomo nada. Llame a los ancianos y pongan las manos sobre el enfermo. Pongan las manos sobre el enfermo y sanará. Pudiendo reconocer. Exactamente. Entonces, yo quería, es que meditando un poco en la palabra, hace unos días la ignorancia del pueblo de Israel era tremenda, porque si nos damos cuenta cuando Jesús se reúne con Nicodemo, uno le da como risa como Nicodemo dice, pero ¿cómo un hombre puede volverse pequeñito, volver a entrar en el medio? Y entonces Jesús le dice, tú eres maestro del pueblo de Israel y no sabes estas cosas, o sea, por favor, pero es decir, ¿con quién estoy hablando, man? O sea, la ignorancia era tremenda y pues por eso andaban tan enfermos, por eso era terrible la situación del pueblo de Israel en ese momento. un dato curioso aquí, el término ignorancia, el griego es agnoia. Ustedes lo asocian hoy en día mucho porque del griego vienen muchas palabras en el español y de ahí viene el agnóstico. Lo curioso es esto, porque es agnoia, ignorancia. Entonces, Lo curioso es esto, que hoy en día cada vez más el que quiere ser un poco esnovista y que quiere ser un poco mostrárselas de inteligente y de académico dice yo soy agnóstico. Y lo que no saben es que su raíz, en la raíz etimológica misma está diciendo yo soy ignorante. ¿Entienden el término agnóstico? Que son todos aquellos que se unen a una filosofía de creer que el conocimiento tiene un nivel de alcance que es incierto, que puede que nunca lo llegue a alcanzar. No dicen si hay o no hay Dios. Se declaran agnósticos cuando dicen puede que sí, puede que no. Aquí la raíz de ignorancia es agnosia. Sí, pero espérame, no tengo que quedó la pregunta, nos produce un poquito sobre el aire. El asunto es de cuántas veces sea necesario se puede ungir con aceite. No es un asunto, digamos, de una fórmula. Es que el asunto es que en muchas ocasiones el aceite ha pasado a ser idolatría. ¿Sí? Un agüero. Mire, sucedió algo en Cali. En Cali se inventaron que iban a ungir la ciudad y eso está en helicóptero. Y eso está muy en algunos grandes apóstoles de la iglesia. Sí. Pero Manantiales. Exactamente. Entonces, el aceite allá, digamos, esas doctrinas que de un momento a otro salen, que no tienen bases bíblicas y que a veces vienen de unas pequeñas interpretaciones totalmente descontextualizadas de la Biblia. Entonces, y se inventan que había que ungir la ciudad. En ningún pasaje bíblico hay de esto, de ungir la ciudad. No. Cuando se ungió para
para cosas, cuando el aceite se hizo para ungir cosas, simplemente se ungieron el tabernáculo. Y pare de contar. Nunca más se encuentra el aceite. A lo que Jacob regó aceite sobre una piedra. La experiencia de Jacob no se puede convertir en doctrina. Ninguna experiencia puede convertirse en doctrina. No, que tenemos que caminar sobre las aguas porque Pedro caminó sobre las aguas. Pues algunos han hecho lo mismo y se ahogaron. Pastor, una pregunta complementaria. Una persona cualquiera, o sea, que haya recibido a Jesús, ¿puede hundir a alguien? Generalmente se habla que las autoridades, Sí, dice que llame a los ancianos y estos ungiéndole con aceite. Úngale con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, es el asunto de los ancianos en la autoridad, no necesariamente en edad. ¿Sí? Ancianos en autoridad. Aquí volvemos entonces a la... Sí, vale la pena hacer énfasis. No quiere decir que si no es usted anciano de la iglesia, no ora por los enfermos. Exacto. Claro. Entonces, recordemos, la sesión pasada, estas señales seguirán a los que creen, todos los que creen. Ahora, ¿qué pasó en Cali? Entonces, fueron que regaron aceite dentro de la ciudad. Y aquí también lo hicieron. ¿Sí? Un aceite, unas gotas cayeron sobre un vehículo. Y entonces llevan el vehículo, manda el hermano a lavar el carro y dice: lávenme todo el carro menos esta partecita. ¿Qué pasó? Que el aceite se convirtió en una pelea. A mí me han traído varias personas unos frascos de aceite y me dicen: pastor, únjame este aceite. Y yo le digo: no, yo no ni derramar. ¿Por qué? Porque en una ocasión vino una hermana, dimos permiso en la iglesia en Santa Isabel, dimos permiso de una vigilia. Y al otro día llegamos nosotros y encontramos todo untado de aceite. Las paredes del edificio de arriba abajo, las sillas, el púlpito, y era un líder el que estaba ahí, pero se dejó envolver por la hermana que tenía invitada. Y no, eso echaron aceite por todo lado. Y ahí no hay cuestión de fe ni nada, pastor. ¿Cómo? Ahí no hay cuestión de fe, porque muchas veces es que la fe, hagámoslo con fe. Por eso nosotros tenemos que saber qué está paralelo a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo me respalda la palabra? Por eso es que hay que venir a verso a verso. Sí, claro, porque todo esto es parte del conocimiento que ustedes están teniendo en muchas cosas que salen aquí y que entre todos nosotros resolvemos inquietudes. Y eso es muy importante. Entonces, dale. Me pongo yo a pensar, cuando marcaron las puertas con la sangre del cordero, Sí. no era una manera de mentir. No, Digo, era un acto de protección. no, se me presentó la forma, el pensar que como esta gente botaba el aceite, era una forma como de marcar o qué sé yo. No, era de ungir la ciudad. Entonces, Pero a veces le dan más valor al aceite que al nombre de Dios. Y eso es idolatría. Ahora, ahí hay otro tema muy importante, pero no vamos a entrar ahorita, que es el poder de la sangre. Porque allí era profético. Era profético. La sangre libraría de la muerte donde estuvieran las ciudades que estuvieran marcados con la sangre. Es otro tema muy importante. Nos fuimos mucho por el tema del aceite. Pero es ignorar las escrituras. En últimas, exacto, con relación a lo que estamos hablando. Y nuevamente el tip para estos temas es: no se desconecten de que cuando uno estudia la palabra tiene que primero ir a entender
el significado en su contexto, en el contexto del autor y saber a quién le está hablando. Cuando hablemos de aceite en la Biblia, miremos en qué contexto se da y qué uso se les da al aceite. Por ejemplo, no hemos mencionado el tema del aceite como empleado para el tema de aromas. Ustedes saben que en los perfumes, el perfume que es de mayor calidad es el que más aceite tiene, porque es la base aromática de los perfumes. De hecho, cuando usted vaya a comprar perfumes, vaya y mire lo que dice el perfume. Hay varios tipos de grados: el eau de toilette, el eau de cologne, el eau de perfume. Cuando dice eau, en francés es agua, perfume, agua de perfume. ¿Qué quiere decir? Que el perfume está diluido en agua. Pero el que es finísimo, finísimo, es el que no tiene la partícula O de agua, sino que es perfume. El perfume es el que tiene más cantidad de aceite. Antiguamente, entonces, en el contexto bíblico, el aceite también se usaba en ceremonias. ¿Se acuerda Esther cómo la prepararon? La pobre, yo no sé cómo la metieron en aceite por cuántos días. Es que dice como 6 meses. Un año. La metieron ahí para que cuando saliera oliera a rosas. Lo que hacen las mujeres antes de casarse, ¿no? El famoso ese, ¿cómo es? Baño de rosas, baño de luna. Y es para que quede impregnado y el aceite quede impregnado. Y el novio solo un baño de ducha. Eso sí. Pero también, pero, ¿por qué voy a esto? Porque si al baño María para que hablaste. está brillante. Entiendan esto. El tema del aceite hay que verlo en su contexto, ¿no? Y en ese contexto también nos habla de las ceremonias del rey, de las coronaciones. Por eso era usado para asignaciones, para ungimiento. De hecho, vamos a ir al 18, porque en el 18 aparece un título relacionado. Curiosamente, el aceite nos va a llevar allá, aunque era un tema por las ramas. Y vamos por el tema de ignorancia, pero se le va a denotar aquí a Jesús con un título: el Cristo. Christos es la forma griega de Mesías, y Mesías significa el ungido. El ungido. El ungido es el designado, el escogido, el seleccionado. ¿Por qué? Porque en los actos de coronación se acostumbraba usar el aceite para ungir a alguien que iba a ser rey. Ustedes lo vieron con el caso de Samuel y David, ¿cierto? Se ungía. El caso de algunos profetas, Elías, Eliseo. Sí, pero ahí nos vamos por la ramas. Pero digamos, esa costumbre no viene de cuando se hizo en el Antiguo Testamento en Éxodo, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ese es el tabernáculo. Sí, pondrás delante el testimonio a los sacerdotes. Digámoslo. A los sacerdotes se les ungía también, sí. Se les seleccionaba para el cargo. Oye, ahí no se parte esa. Claro, hace parte de esa cultura de ungir con la anotación de selección, de apartar, de santificar para un oficio, para una asignación. Pero era un aceite especial, ¿no? Sí, era un aceite especial. Que vaya a comprar un. No era óleo soya, no era girasol, no era. Era un aceite especial. Eso es muy común. En iglesias. Y es lo que les digo de ver ese contexto de cómo el aceite también se usaba en temas aromáticos, en temas de ceremonias, a veces para también el tema de estética, ¿sí? De hacerlos ver el cabello diferente. ¿Qué se aplica a usted en el cabello? Dígame.
¿Qué son los champús? Acondicionador. ¿Qué son los champús? Los champús son grasas, son aceites. ¿Qué son los jabones? Exactamente. Claro, como hoy nos llega la palabra aceite, pues entendemos que también en su época se usaban para otras cosas. Pero no nos desviemos tanto por el tema del aceite, porque al fin de cuentas estamos aquí hablando del tema de la ignorancia de ellos. Pero miren cómo Dios transforma un tema de ignorancia y usa la ignorancia, porque luego lo que nos dice es: Dios ha cumplido así. Así como con la ignorancia de ustedes. Ustedes diciendo crucifíquenle. Ustedes mismos en esa ignorancia, juzgando y llevando a la muerte al ungido, dice: Dios cumplió lo anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su ungido, su escogido, había de padecer. Y aquí se abre un estudio maravilloso, porque si quisiéramos detenernos en el 18, podríamos durar todo lo que queramos hablando de lo que Jesús cumplió, que hablaron los profetas. Pero hablando un poquito, hermanos, regresando a la parte de la ignorancia, mi consejo, mi ánimo en esta noche es a seguir estudiando. Y hay muchos temas, por ejemplo, los temas escatológicos. ¿Qué sabes tú de la segunda venida de Cristo, del milenio, del arrebatamiento, de todos estos temas de escatología? Es bonito saberlo, es bonito escudriñarlo. ¿Qué se sabe de, por ejemplo, todo el estudio del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo es? Es decir, asuntos de amartiología, neumatología, amartiología, que es la doctrina de la salvación, del pecado. Entonces, que nosotros miremos soteriología, que es salvación. Cuando nosotros miramos todo esto, es cómo nosotros estamos interesados en estudiar, en conocer y no ignorar los diferentes grandes temas de la Biblia y no quedarnos con una doctrina básica, para que ese conocimiento no nos lleve a gloriarnos, porque otra cosa es que tanto sé que ya me hincho el conocimiento, y entonces ahí la gloria viene, y eso está totalmente prohibido. Entonces sería una bibliografía de todos esos temas. Soy cantidad de cosas. Mira, Génesis 1, Apocalipsis 20. Aprovechando tu comentario, el objetivo de este estudio es que aprendamos a estudiar la Biblia, no tanto estudiar hechos por estudiar hechos, sino aprender a estudiar la Biblia. Hemos venido trayendo aquí algunos recursos, entonces para recordar, hablamos de comentarios bíblicos. Entonces tú lees la fuente base, la bibliografía base, como qué es lo que dice Mético, es la Biblia. Empiezas a leer la Biblia de tapa a tapa, cada vez más juicioso, meditando, pausada, haciendo preguntas. Eso ya a ti te pone en otro nivel. Pero claramente hay cosas que no, aún leyendo nosotros con la atención más detallada, van a haber cosas que no entendemos por su contexto. Entonces, ¿qué recursos hay? Comentarios. También existen teologías de Nuevo y Antiguo Testamento. También existen recursos como libros devocionales que hablan específicamente de uno que otro texto. Existen otros recursos como los libros interlineales, que lo que hacen es coger el idioma original y mostrarte las palabras de palabra a palabra en su idioma original y su uso bíblico, concordancias, diccionarios bíblicos. Diccionarios bíblicos son muy útiles porque, digamos, tú puedes coger un personaje que quieres ampliar más. Entonces dices, uy, yo quiero aprender más de Belsasar, el rey que aparece en Daniel. Entonces voy al diccionario y busco Belsasar y me aparece una ampliación arqueológica que la Biblia no contiene.
libros de arqueología bíblica son muy útiles. Libros temáticos. Libros temáticos. La Biblia que nos regalaron, súper chévere, trae bastante información adicional. La de Jimmy Swaggart. Sí, claro. Sí. Y así Sí. para Ojo con esto. Ojo con esto. Porque hay unas bueno. cositas raras ahí. Sí. Biblias de estudio. Hay Son varias buenas. cositas que Pero, ojo con las Biblias de estudio, porque a veces las Biblias de estudio, recordemos que las Biblias inicialmente eran un rol, ¿no? Y que la Biblia solamente fue dividida en capítulos por el año 9000 algo. Y luego el versículo, Esteban Doctor, que fue el que dividió la Biblia en capítulos, pero luego la dividieron en versículos para más comprensión de lectura. Pero la Biblia era uno solo. Entonces, a veces nosotros creemos que estos capítulos y estos versículos ya estaban dentro de la inspiración bíblica y no es así. O que un comentario es la inspiración bíblica. La primera Biblia que nosotros leímos de comentaristas fue un hombre llamado Scofield. Y era la Biblia comentada por Scofield. Era una de las Biblias. Hoy existen cualquier cantidad de Biblias, pero así hay que tener muchísimo cuidado con los comentarios que haga cada uno de los autores de esas Biblias. Pero se van a traer cosas históricas. Su memoria es que son personales. Su memoria te va a porque recursos hay muchos. Pero también tiene que ver con, de acuerdo a tu nivel de madurez, de acuerdo a tu discernimiento, de acuerdo a qué tan ejercitado estás en el uso del discernimiento. También podrías avanzar en teologías sistemáticas. Teologías sistemáticas también muchas. Podrías empezar a explorar libros de cada tema de la teología. Por ejemplo, hermenéutica. Hay muchos libros de hermenéutica, es decir, libros de interpretación bíblica. Puedes empezar a preocuparte por libros de homilética, es el arte de la predicación, homilética. El arte de la predicación. Como dijo mi papá, podrías interesarte por una sección de la teología. Entonces, si quiero sobre la teología del pecado, hay libros especializados en eso. Francisco Lacueva es un autor español y él tiene una serie de 10 libros, de 12 tomos, que es todo sobre teología. Todo. Pero al final mi recomendación, Manuel, es: hay infinidad de libros de todos los temas, de todos los niveles de erudición. Pero el libro que sobre todo libros y nadie lo reemplaza es la Biblia. Y aquí es un testimonio personal. Mi abuelo no se educó formalmente. Él no acabó bachillerato, no hizo una carrera, no hizo nada más allá de eso. No estudió teología. Pero siempre uno lo veía sentado, leyendo, subrayando y anotando la Biblia. La misma Biblia. Él no lo veía uno más apasionado por otro libro. De hecho, mi abuelo era un mal lector de otros libros. Todos lo molestábamos en todos los paseos que llevaba un librito para leer y siempre se dormía en la primera página. Yo nunca lo vi avanzar más de esas primeras páginas, porque se dormía. Pero cuando se ponía a estudiar la Biblia, uno lo veía aplicado, rayando, y tenemos un tesoro familiar. Yo me quedé con unas Biblias de mi abuelo, porque él acababa una Biblia de subrayarla completamente y seguía con otra, y todas las tiene rayadas, anotadas, y iba encontrando toda la belleza de la teología solo en la Biblia misma. Y eso es como el comentario para hacer esa pregunta que tú hacías sobre la Biblia. Decíamos del 18 que aquí se puede abrir un estudio gigantísimo. Yo creo que aquí puede quedar puntos suspensivos para la otra sesión, porque dice que Jesús, el Cristo, cumplió todas las cosas que fueron anunciadas
de la boca de los profetas. Y aquí podríamos, y hoy quiero solo hacer una abrebocas, mencionar específicamente de eso que dice, cuántas profecías pudieron haberse cumplido. De hecho, no hay consenso. Dice mi hermana Emilia. Una acotación de lo que tú decías de cosas de libros, de estudios de la Biblia. Otro es varias versiones de la Biblia. Sí, eso también me Que convence. eso me ayuda mucho a entenderla también. Sí, de acuerdo. Cuando termines en Reina Valera, puedes seguir con NTV. Cuando termines en NTV, puedes seguir con Biblia de las Américas. Cuando termines con Biblia de las Américas, puedes seguir con NAIM. A mí me tiene, estos días me ha tenido, recién, me ha tenido continuada la Biblia, la canónica, porque esa. ¿La qué? La canónica, la cronológica. La cronológica. Porque esa fue la última Biblia que leyó Mario. Y Ya. resulta que Mario tenía esa costumbre de subrayar. Entonces, casi toda la. Yo estaba este año porque tengo pasajes completos que se hablo de los subrayaba o le colocaba un interrogante o le colocaba algún subtítulo y eso me ayudaba a mejorar. Así La es. cronológica. Sí, es. Recursos, todo lo que quieran. ¿Quién es qué? El hermano Mario es el esposo de mi hermana Emilia. Mario Acosta, profesor de fundamentos aquí en la iglesia por mucho tiempo. Hace poquito partió para la presencia del Señor y nos está esperando. Hace 2 años. Así es. Entonces, vamos a hacer el abrebocas. Específicamente aquí dice que mucho se cumplió de que el Cristo había de padecer. Los estudiosos todavía no llegan, los eruditos bíblicos todavía no llegan al consenso del número exacto de profecías que cumplió Jesús. Pero si uno se va por la postura más conservadora, ¿por qué digo más conservadora? Porque hay quienes van a poner en duda ciertos pasajes y dirán, no, esto no está hablando de Jesús, no, esto ya es muy forzado, no, pero en la postura más conservadora, es decir, la que diga, no, solo Jesús cumplió lo más poquito, dicen 300 profecías, 300 profecías cumplidas en Jesús. Yo creo que son más, pero los más conservadores llegan a decir 300, nada más. Si ustedes ponen a ver este tema de los padecimientos de Cristo, yo le doy 2 pasajes para que ustedes se asombre del cumplimiento de profecías en Jesús. Isaías 53, Salmo 22. Tratemos de solamente leer estos 2 rápidamente. Tratemos de leer solo estos 2 rápidamente, porque aquí dice que se cumplió por bocas del proceso de los profetas que el Cristo había de padecer. Esto es muy importante. ¿Por qué? Isaías 53, vayan a Isaías 53. Sí. Isaías 53. Les explico algo interesante de esto. Isaías 53 nos va a hablar del siervo sufriente. Isaías es un libro que tiene amplia profecía mesiánica, es decir, que anticipa la llegada del Mesías, del ungido. Lo curioso es que Isaías fue explícito en el 53 de que el Mesías iba a ser una cosa que no le caía en la cabeza a los fariseos del tiempo de Jesús, que se imaginaban que el Mesías iba a ser un rey militar, que iba a ganarlas todas y que iba a conquistar el imperio romano y a ayudarlos. Pero aquí Isaías estaba, acuérdame la fecha de Isaías, 740, 680 a.C. Es decir, 7 siglos, más de 7 siglos antes. Que es como si yo hoy
fuera a decir quién va a ganar la final del Mundial de Fútbol de 7 siglos adelante mío. ¿Ustedes conciben que alguien sea tan preciso? De ese nivel lo pongo para que entiendan. Eso es Isaías. David, ubiquémoslo en el tiempo. 1070. 1070. 10 siglos antes. Hoy en día, ni pronosticando el tiempo de la semana siguiente son precisos. Sí. Pero Max Enrique se descacha en todas. Pero ya tienen 1070 a 1030. ¿Ya tienen Isaías 53? Díganme si no es preciso esto. Está hablando, leamos desde el 2. Del siervo sufriente. Subirá cual renudo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres. Es lo que estaba predicando Pedro. ¿Sí o no? Sí. Desechado, despreciado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Lo que le estaba predicando a los judíos. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros lo tuvimos, los judíos, lo tuvimos por azotado. Le azotamos. Por herido de Dios y abatido. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados. Lean por favor el Salmo 22. Esto fue 7 siglos, ahora vamos al de David. 10 siglos antes. A mí el Salmo 22 me parece que es de los más impresionantes. Empecemos por este. Porque una de las cosas es la aplicación en el momento. La aplicación en el momento del escritor. ¿A quién aplicaba Isaías 53? Tuvo que haber alguien para que al final se convierta en profecía, porque no está escribiendo simplemente porque sí, hablando de alguien por allá desconocido. El Salmo 22 también tiene que ver a quién aplica en el momento que lo escribe, para que se cumpla tan estrictamente, tan literalmente como el Salmo 22 está escrito. Es impresionante, el Salmo 22 es impresionante. Dice, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya empezó recitando textualmente, 10 siglos antes, las palabras textuales de Jesús en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David estaba 10 siglos antes mirando a Jesús hablando en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron en tú los libraste, clamaron a ti y fueron liberados. No vas a saltar un poquito más adelante. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? Lo escarnecieron. Decían, tú que sanaste a todos, sánate a ti mismo, suéltate de la cruz, bájate. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele. Eso no es lo que dijeron en la cruz, exactamente lo mismo. Sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Vamos más adelante. 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Creo que en alguna sesión tomamos la muerte médica de Jesús. Su corazón, dicen, se estalló. Sus pulmones se llenaron de agua. Y es lo que pasó cuando atravesaron el costado de Jesús, salió agua.
como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Tengo sed. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Ojo con este. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué hicieron con Jesús? Horadaron sus manos y sus pies. Contar puedo todos mis huesos. Habla de el verse sus huesos de lo flaquito, de lo agónico que estaba. Entre tanto ellos me miran y me observan. 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué dice el Evangelio? Que los soldados tomaron los vestidos de Jesús y echaron suertes y jugaron con el azar para ver quién quedaba con la ropa de Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Es impresionante. Sí. Cuando dice es algo que ellos querían los vestidos, porque como dicen que cuando los señores fueron crucificados, la ley era que era desnudo. ¿Era qué? Él estaba desnudo totalmente. Ellos usaban como unos calzoncillos de lino. Lo que vemos por la iconografía es que Jesús lo dejaban así y también se puede ver por la tradición romana de la crucifixión como era. Había casos en que sí era totalmente vergüenza y los dejaban expuestos totalmente. En el caso de Jesús, pues vemos la crucifixión tal cual como nos enseña la iconografía, y él tenía su vestidura tradicional. Ellos tenían sus calzoncillos de lino. Pero si notan, aquí podríamos empezar a revisar y podemos continuar la próxima sesión revisando qué profecías ha cumplido el Señor Jesús. Aquí habla específicamente de los padecimientos del Cristo, del siervo sufriente. Pero podríamos empezar a mirar, por ejemplo, el cumplimiento en su nacimiento, el cumplimiento en su vida, el cumplimiento en sus palabras, el cumplimiento en sus obras. Podríamos también ver algo que es muy interesante también, que es el cumplimiento del Mesías como tipo de algo. Me va a explicar. El cumplimiento como el Cordero. El Cordero es tipo de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que es un símbolo de la obra expiatoria de Jesús. El corderito lo mataban, lo sacrificaban, y ahí en Salmo 22 también creo que dice que ninguno de sus huesos fue roto. Esto porque es importante, porque conecta con la figura del Cordero, de la Pascua. Cuando iban a comer la Pascua decían que comieran el Cordero pero no le rompieran ninguno de sus huesos. Era tipo de Jesús. A Jesús en la cruz, la tradición romana lo que hacía era para verificar y aumentar el sufrimiento, para verificar que muriera y aumentar el sufrimiento. Los romanos con un mazo le rompían los huesos de las piernas sobre las que ellos, voy a hacer esta figura, miren. Jesús estaba en esta posición, clavado aquí y clavado en los pies. ¿Qué hacía eso? Que al estar en esta posición se colgaba, estaba colgado, y al estar así sus pulmones quedaban en una posición muy incómoda para respirar. El alivio que los crucificados intentaban hacer era tratar de pararse un poquito para que sus pulmones recibieran más aire, pero al hacer eso, las puntillas en los pies les dolían terriblemente, pero era tal la agonía de querer respirar que igual se aguantaban ese dolor y trataban de hacer esto. ¿Por qué les quebraban las rodillas? Para que no se levantaran y quedaran en esa agonía. Esa es la posición de Jesús. Pero miren el cumplimiento. A Jesús le iban a partir las piernas. ¿Qué vieron? Ya estaba muerto. La atraviesan para verificar. Sale agua y dicen: no le va a quebrar mi hueso. Y Dios cumplió. Ningún hueso del Cordero fue roto. Y hay cumplimiento en muchos tipos.
el tema de Jesús como el tipo de tantas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento. El tabernáculo, todo está lleno de simbología acerca de Jesús, objetos. El templo mismo, el arca del testimonio, el arca del pacto, tantas, la columna, y podríamos abrir una serie larguísima de entender cada profecía como se refiere. La entrada triunfal, el ir montado, Zacarías habla de que iba a entrar en un pollino, en un burro. Se cumplió la profecía. Zacarías es de los últimos profetas, ¿no? Tal vez 4 siglos antes de. Zacarías es 435. 4 siglos antes. 435 exactamente de Zacarías y Malaquías. Sí. Pero una de las cosas es que hubo profetas exactamente que anunciaron, profetas ungidos, pero otros que profetizaron que ni siquiera sabían que estaban profetizando. Sí. Esas son otras profecías acerca de Jesús. Por ejemplo, cuando se escribió la primera profecía de Génesis 3:15, ¿qué profeta está ahí? No sabía. Nada. Ahora, ellos van él les va a mencionar varias cosas. Dentro de estas profecías, los judíos la tenían clara. Había una particular de Moisés, y es que Moisés dice que el Señor iba a levantar otro profeta como él. Y Jesús también cumple eso. Jesús es el perfecto profeta, el perfecto sacerdote, el perfecto rey, y cumple todos los tipos que aparecen en la Biblia. Cuando uno enseña de pronto Biblia en torno a Jesús, siempre decimos que el Antiguo Testamento es la preparación de Jesús. ¿Sí? Los evangelios son la manifestación de Jesús. Los hechos son la propagación de Jesús. Las epístolas son la explicación de Jesús. Y el Apocalipsis es la consumación de Jesús. Todo, la Biblia está centrada en Jesús. Y por eso la importancia de este versículo 18. Sí, al final, esto nos da una clave de estudio bíblico. Y ya con esto cierro, nos pasamos para el otro. Y la clave es la siguiente: tú puedes encontrar a Jesús en todo el texto bíblico. ¿Sí me entendieron? Sí. Tú puedes encontrar a Jesús en todo el texto bíblico porque toda la profecía, toda la escritura apunta a Jesús. Pero ahí hay que hacer otra acotación, y es: en todo libro de la Biblia hay un nombre para Jesús. Explicación. La consumación. Pero todo libro, en cada libro de la Biblia hay un nombre para Jesús. En Génesis, en Génesis, en Éxodo, en Levítico. ¿Cómo? Sí. Sí, en Génesis es la simiente, en Éxodo es el Cordero Pascual, en Levítico es el sumo sacerdote, bueno, ahí el profeta. En todos lados hay un nombre para Jesús. Aunque, sí, y realmente hay un video muy bonito que muestra cómo en cada libro hay un símbolo, pero es que yo los quiero llevar mucho más allá, porque es que cada texto, cada pasaje, ustedes pueden encontrar a Jesús. Así parece que no está, pero sí está ahí presente. Les cuento esto, les ilustro con una anécdota. Cuando yo estaba en el seminario estudiando el tema de predicación, una de las tareas era escuchar predicaciones de otros. A mí me gusta mucho uno que se llama Timothy Keller, y él habló de un texto que realmente yo nunca había visto a Jesús allí, pero me voló la cabeza, y es un texto que es de mis favoritos porque yo lo he revisado, usado, predicado de mil maneras, y es el texto de cuando Elías se deprime. Cuando Elías se deprime. Primero de Reyes 19. Cuando Elías huye de Jezabel después de haber estado en el Monte Carmelo. Y él lleva todo su sermón de ese capítulo para el culmen de mostrar Jesús es la roca. Y cuando usted entiende el texto, realmente sí,
la roca en la que estaba escondido Elías, porque Elías se metió en una cueva en el monte Sinaí. Y él le dice, Jesús es el único que podía guardar nuestra vida. De lo que estaba pasando, de los terremotos, de los huracanes, de todo esto. Y él es la roca. De hecho, empieza a hablar de cómo es el mismo lugar donde Moisés recibió la ley y donde Moisés se escondió para ver pasar la gloria de Dios. La hendidura de la roca. Y entonces uno ve, ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? Jesús es la roca, en Él estoy ahí. Elías estuvo en Cristo cuando estaba allí. Claro, yo les estoy haciendo el resumen muy malo de una prédica que pudo durar media hora, 40 minutos. Pero miren cómo todo texto puede apuntar a eso. Fue lo mismo que Jesús hizo con Nicodemo. Oiga, ¿cómo así que la serpiente que levantó es Jesús? Sí, es Jesús. Ahí está. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. La serpiente que levantó Moisés. Jesús en qué es? Jesús hizo pecado, la serpiente, y clavó el pecado en la cruz. La vara donde estaba la serpiente. Toda la Biblia habla de Jesús, y esa era la ignorancia de la que recriminaba Pedro. Ustedes no están viendo, pero Jesús está cumpliendo cada letra, cada tilde, cada iota de la palabra. ¿Qué tal eso? Bueno, adelantamos 3 versículos. Aleluya. Incluso en Apocalipsis 19:11 dice que hay un nombre escrito de él que vincula con otros. Interesante eso, ¿no? Los misterios que Dios nos va a revelar en el cielo. Claro. Y eso es, pero es que es un verso a verso que ni siquiera es predicado, es experimentado. Es que allá la gloria de Dios nos va a transmitir. Yo no sé, yo especulo, pero nos va a transmitir vía espíritu a espíritu todas las maravillas de su gloria, y vamos a entender ahora sí los misterios. Sí. Es que ni siquiera vamos a tener que preguntar. Exactamente. Bueno, vamos al receso.